Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos aquí un día más, hoy sábado 10 y cuarto, 9 de agosto de 2025, con Raquel Pont. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Raquel? Más conocida como Pan Pont. Hola, buenos días. Pues yo súper bien. Sí, Estoy muy ¿cómo contenta, la están los verdad. calores? ¿Los calores por ahí cómo van? Pues aquí en Extremadura hace bastante calor. En Badajoz el otro día hizo la máxima de toda España, pero bueno, Madre mía, no me quiero ni imaginar. Pues te voy a presentar un poquito formalmente, Raquel, porque Raquel es una escritora vale. bastante joven. Yo diría que es la más joven que ha pasado por el blog y a mí eso me encanta, que la gente joven escriba, que la gente joven se interese por hacer entrevistas, por pasar por el espacio. Y lo primero es agradecerle a ella que esté por aquí, porque al fin y al cabo los jóvenes pues como que es otro mundo la manera en la que ven la vida, ¿no? Y voy a empezar diciendo que tras Identidad Vacía, Raquel Pons Palma, conocida literalmente como Palm Pont, con dos T's al final, vuelve al panorama literario con su obra El hombre que cosía corazones rotos. Un título que ya desde su enunciado despierta curiosidad y promete emociones intensas. Con una sensibilidad propia y un estilo fresco, esta joven escritora se adentra en el mundo de las emociones, las heridas y las segundas oportunidades. Hoy tenemos nosotros esa oportunidad de conocerla más de cerca y explorar su escritura y su estilo. ¿Qué tal? ¿Qué te parece, Raquel, la presentación que te he hecho? Muy chula, muy chula. Está muy bien. Pues, venga, pues vamos al lío. Te voy a preguntar un poquito porque yo hay cosas que cuando yo no entiendo algunas cosas me gusta preguntaros, porque al final, por ejemplo, Wattpad. Tú Sí, empiezas escribiendo en Wattpad, siendo apenas un adolescente, 14 añitos, ¿no? sí, Bueno, 14 años tiene mi sí. hija, entonces empiezas a escribir en Wattpad. ¿Y a tú qué recuerdos guardas de esa etapa? Porque claro, hace ya casi una década. ¿Y cómo te marcó a ti la evolución como escritora, esa etapa en Wattpad? Pues yo siento que Wattpad es una gran oportunidad para, sobre todo la gente joven, para que empiece a leer. Porque a mí antes no me gustaba nada leer, de hecho lo odiaba, no me gustaba nada, nada, nada. Y conocí Wattpad y me cambió un poco la forma de entretenerme, porque empecé a pasarme las noches leyendo en Wattpad un montón de historias que no son historias largas, eran así relatos o historias cortas y súper entretenidas y empecé a viciarme hasta el punto de que hasta me dolían los ojos porque me tiraba hasta a lo mejor las 3 o 4 de la mañana leyendo en Wattpad y claro, encima lees Wattpad con el móvil que tiene la luz del teléfono y a veces te duelen los ojos y me cambió mucho. ¿Y hay manera de leer Wattpad? Y ¿Es está solo muy en bien manera...? también, ¿Sí? Sí, dime tú, sí, perdona. claro, es en manera solo digital. Ah, Wattpad eso está es. solo digitalmente. Y lo Vale. bueno es que es muy accesible a todos porque Wattpad es gratis. Es decir, tú ahí puedes leer y también puedes escribir. Yo luego, un año y medio después de descubrir Wattpad y de estar leyendo, ya ahí fue cuando empecé a escribir mis primeras historias por ahí, en Wattpad. Perfecto. ¿Y qué corte tenía esas historias que tú empezaste a escribir? Mucho romance, todas mis historias tienen muchísimo romance y en Wattpad escribo muchísimo fantasía, pero luego en físico no he sacado fantasía, no sé por qué, pero me gusta más la fantasía dejarla para Wattpad. Y después ya las Ujú. novelas más de realismo, más de historia o thriller me gusta más en físico. Antes comentabas tú que la lectura, pues antes la detestabas y ahora estás enamorada de ella. ¿Tú qué crees? ¿Por qué? ¿Por qué antes Sí, detestabas la lectura y ahora estás tan vinculada a ella? pues porque sobre todo en el sistema educativo actual de España, te impone leer y no te da la opción de, por ejemplo, elegir tú el libro que quieres leer, porque eso es como las películas. Tú las películas tienes un género favorito. Hay películas que te gustarán y otras que no. Y a no todo el mundo le gustan las mismas películas. Entonces, si desde a lo mejor muy pequeñita
te obligan a leer un libro que es un tostón o que simplemente no está adaptado para tu gusto, porque cada uno tiene un gusto, entonces tú ya idealizas la lectura y crees que todos los libros son así, de aburridos o que son iguales. Y entonces yo cuando empecé a leer en Wattpad me di cuenta de que había libros muy interesantes que digo yo, uy, esto no es como los del colegio, que son súper aburridos o que simplemente no están adaptados para mi edad o para mi género que me gusta leer a mí, porque a mí me gusta mucho la fantasía. Sí, 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 no, yo también, a mí también me gusta la fantasía porque yo soy siempre muy rolero de mundos de rol y todo esto y la verdad, siempre está muy vinculado con la Sí. fantasía y me gusta, y la fantasía urbana y tal. Pero claro, yo es que el mundo del Wattpad pues lo conocí gracias a que cuando escribía me dijeron, mira, pues hay Wattpad y tal que se suben las historias gratis, te leen, te dan sus comentarios, etcétera. ¿Cómo funciona Wattpad realmente, Raquel? Pues en Wattpad, como ya he dicho, es gratis, entonces tú subes ahí la portada de tu novela, vas subiendo capítulo por capítulo, puedes actualizar el capítulo cuando quieras. Actualizar es en Wattpad como subir un nuevo capítulo. Así lo dice la gente en Wattpad, actualiza y subir un capítulo. Y nada, y yo iba subiendo capítulos, y entonces tuve una novela en Wattpad que se hizo muy famosa, bueno, muy famosa, que Sí. llegó a los 2 millones de lecturas, que lecturas son como las visualizaciones que tiene Muy la famosa, muy historia. famosa. Y luego, pero en Wattpad es muy fácil también hacerte que la gente te lea, porque hay mucho público y sobre todo mucho público joven, Ajá. sobre todo de muy joven, ¿sabes? De mi edad en ese momento, 14, 15, 16, te lee la gente de esa edad. Y nada, y empecé subiendo historias y tal, pero vamos, que las historias de Wattpad normales suelen tener 1 millón de visitas, 2, que suelen ser así, es muy fácil ahí que tengas mucho público. ¿Y cuántas Sí. novelas has escrito tú en WhatsApp? ¿Cuántas novelas, relatos en Wattpad, perdón? Mm, a ver, he empezado muchas, pero terminar en Wattpad tengo terminada 1, 2, 4, creo que tengo terminadas en Wattpad. Luego tengo otras empezadas que no he terminado, que por cierto me ponen en los comentarios de Wattpad, termina esta historia, no sé qué, pero yo a veces la empiezo y si no me siento inspirada no las termino, me pongo a escribir otra y no las También es termino. lógico, ¿no? También es lógico. Es decir, muchas veces, pues bueno, tú tienes que hacer lo que te pida el cuerpo, que es lo que a ti te interesa y lo que te inspira, ¿no? Que está bien, Sí, claro. Y después, pues bueno, a lo mejor llega el sí, sí, momento sí. dentro de unos años que dices tú, pues voy a terminar esta historia que me estaban pidiendo las lectoras, los lectores que terminase y lo terminas, ¿no? Claro, yo tengo una historia que hay una en concreto que me dice mucho por Wattpad que la termine, que suba un nuevo capítulo, que la actualice, pero esa historia en concreto la empecé a escribir hace como 3 años. Fue una historia de estas que escribo y nunca llegué a terminar porque me puse justamente a escribir Identidad Vacía y entonces esa la dejé, la de Wattpad la dejé como pausada. Y claro, ahora mismo si me tendría que poner a volver a escribirla, tendría que releerme lo que ya tengo escrito y acordarme de cómo quería yo continuarla porque siempre como que yo tengo una imagen de cómo quiero que termine la novela o cómo quiero que siga la novela. Perfecto. Identidad vacía fue tu primera novela que publicaste, digámoslo así, en papel. Y la tienes en Sí, Amazon sí, que la subida. tengo aquí. Perfecto, enséñamela, porfa. Esta es. Sí, Muy bien. Enséñala un poquito más, que yo no la he visto. A ver. ¿el qué? Perfecto, Que no te he vale. oído. No, que nos la enseñara un poquito más lo que has Vale. hecho, perfecto. Que digo, ¿de qué trata? ¿Nos puedes leer la sinopsis? Sí, Venga, cuéntame la sinopsis, sí, te por la favor. leo. Cristina Zarate, Cristina Zarate despierta en una cama de hospital tras 7 meses en coma. Ha perdido la memoria y unos desconocidos dicen ser su familia. Un misterioso hombre le asegura ser su marido, pero algo siniestro esconde en sus amables sonrisas. La confianza es un gran arma que no se le debe regalar a cualquiera. Conviviendo con ellos empiezan a ocurrir sucesos extraños y sospechosos. Ella sabe que todos guardan algo en lo más profundo de sus corazones, algo tan perturbador y escalofriante que congelaría el alma de cualquiera. Poco a poco, Cristina Zarate empieza a recordar momentos de su anterior vida. Desconoce cómo acabó en coma y debe descubrir qué le ocurrió.
pues su pasado está inundado de secretos aterradores. ¿Quién fue Cristina Zarate antes de quedar en coma y perder la memoria? Ahí está, acaba la Y sinopsis esa es con la una sinopsis. pregunta. Perfecto, la acaba con una pregunta para dejar ahí Sí. al lector en Sí, para dejar ahí la duda. la duda y dejarlo en ascuas. Muy bien, muy bien. ¿Y cómo se te ocurrió a ti Sí. esa idea? ¿Qué atraía tanto de escribirla? Pues esta idea se me ocurrió en el instituto, pero no fue hasta hace 2 años, ya en la universidad, cuando me leí esos capítulos que escribí en el instituto y dije, uy, pues sí, tiene potencial. Y se lo dejé a mi abuela, los primeros capítulos, me dijo, ¿esto lo has escrito tú? Y entonces, como le gustó, digo yo, pues sí, voy a continuarla. Y entonces la continué escribiendo y la terminé y la publiqué. ¿Es buena lectora tu abuela? Le encanta leer. Todas las semanas se lee un libro. Pues eso es bueno, eso es bueno. De hecho, Entonces, con la nueva novela que he sacado, la de sí. Y con la nueva novela que he sacado del hombre que cosía corazones rotos, se la di a mi abuela para que se la leyera digitalmente por el ebook, pero no le puse mi nombre para que no viera que era mía. Porque yo necesitaba una crítica, pero que no fuera una crítica subjetiva porque soy su nieta, ¿sabes? Quería que me dijera la verdad, entonces no le dije que era mía. Y se la metí en el ebook y le dije, léetela, que esta novela es de una autora que ahora está leyendo todo el mundo, a ver si te gusta la historia, no sé qué. Y se la leyó sin saber que es mía y luego le dije, ¿qué te ha parecido? No sé qué. Y ella me iba contando mientras iba leyendo y a veces que la llamaba y hablábamos, me contaba qué le estaba pareciendo y tal. Y luego grabé la reacción de ella cuando le traje el libro en físico y le dije, mira, pues es mío. qué bonito, qué bonito. ¿Y hay Sí, algún tipo de situación? Porque claro, a lo mejor a mí me ha pasado, ¿no? Cuando escribo, ¿no? ¿Hay algún tipo de situación a ti en Identidad Vacía, sin ánimo de spoiler, ¿no? Que te resultara quizá algo emocionalmente más difícil de sí. escribir, de describir? Eh, a ver, es que Identidad Vacía tiene mucho misterio, muchísimo misterio. Y entonces yo en Wattpad, por ejemplo, siempre escribía romance, pero nunca misterio. Entonces esta fue la primera novela así con muchísimo misterio. Entonces me costó mucho porque normalmente abría muchas puertas en todos los capítulos de mucha intriga y digo, luego tengo que cerrarlo todo en el final. Es decir, luego el final se tiene que quedar no incompleto o que el lector siga con dudas. Se tiene que cerrar toda la intriga que he estado abriendo y construyendo durante toda la trama. Entonces yo tuve que coger una libreta y en la libreta estuve apuntando todo lo que pasaba en el libro y me costó mucho el tema de la intriga. Cerrarlo al final la intriga. Ujú, ujú. Vale, perfecto. Y pasemos un poquito a el hombre que cosía corazones rotos. ¿Cómo nació esa idea y qué fue Sí. la primera chispa que te vino a ti a la hora de escribirla? ¿Fue un personaje? ¿Fue lo que es el escenario? ¿La época napoleónica? ¿Qué te llamó a ti más la atención qué fue lo primero que pensaste antes de escribir el hombre, de sentarte a escribir la historia? Pues es que esta historia también se me ocurrió en el instituto. Yo no sé por qué, pero en el instituto estaba muy inspirada, muy estimulada a nivel creativo. Está muy chulo eso. Y en el instituto, pues, estábamos en clase de historia, estábamos dando el siglo XIX, la etapa napoleónica, cuando invadieron España y tal, y mientras la profesora contaba la historia, yo en ese momento estaba pensando ya en esta historia, en crearla. Se me estaban ocurriendo las ideas y digo, uy, es que es muy interesante la etapa napoleónica y todo lo que pasa y lo que hicieron en España es muy interesante y tiene mucho potencial para crear una historia muy buena. Y entonces, mientras la profesora de historia explicaba, yo cogí un folio y me dediqué a escribir el primer borrador de los 3 primeros capítulos, los escribí en clase. Y me acuerdo que mi compañera de delante miró para atrás porque estaba todo el mundo así quieto, escuchando, solo escuchando a la profesora y las diapositivas. Y yo estaba así escribiendo. Y Juan May, que era el nombre de mi compañera de adelante, mira para atrás y me dice, ¿qué estás escribiendo tanto? Y yo le dije, nada, nada, porque en ese momento me daba como vergüenza que la gente supiera que yo escribía, como que lo veía un poco friki y tenía complejo de decir, me da vergüenza. Ya no me da vergüenza, pero antes sí.
Y nada, y ahí empecé a escribirlo. Pero solo escribí los 3 o 4 primeros capítulos en el instituto. Y luego ya este último año ha sido cuando también me ha pasado como la otra novela, que miré el borrador que escribí de los 3 o 4 primeros capítulos y ya la he continuado. Y la verdad, esta novela me ha gustado mucho más escribirla que la de Identidad Vacía. Y me ha resultado muchísimo más fácil y más fluido todo. Me encanta la naturalidad y la frescura con la que lo cuenta tu compañera volviéndose, tú así para que no copie, Sí. tal. Me gusta mucho cómo lo cuentas, es muy natural, me encanta, me encanta. Y te quería preguntar, ¿por qué ese azul tan bonito, tan intenso que tienes ahí la portada del hombre que cosía corazones rotos? Es que a mí me gusta mucho la portada Sí. y te quería preguntar el porqué de ese azul tan, no sé, creo, lo veo pasional, ¿no? A la vez que triste, Pues melancólico, sí, ¿no? sí, en principio iba a ser un tono más grisáceo, porque la novela es Ujú, muy trágica, es una trama un poco triste, con mucho drama, pero triste, ¿sabes? Mucha ujú, tragedia. Entonces yo había pensado primero en hacerlo en un tono grisáceo y la portada era grisácea, pero luego en Canva probé ujú, le metí un poquito más de saturación y saturación de color así, un color frío que diera el azul este ujú, y me gustó más. Y entonces al final lo quedé así, aunque a veces pienso que tan azul chillón puede ujú. parecer, no sé, parece una novela, o a mí me lo parece a veces, la portada un poco de fantasía cuando veo un azul tan llamativo. Y a veces no sé si eso puede confundir al lector que vea la portada y que diga, uy, tiene pinta de ser así muy de fantasía, porque no es de fantasía. Y a veces la No, no. portada puede confundir a quien la está viendo, no sé. A mí no me lo parece. A mí me gusta, ya te digo, no la veo Sí, fantástica, la veo más un tono quizás de ficción histórica, no sé sí, si es lo que querrías transmitir, y con un toque romántico por el tema de, sí, y triste, ¿no? Por el tema de cómo está representado el dibujo lo que es la representación de la escena. Pero sí, bueno, eso es lo que me transmite a mí, ¿no? Y encima lees la sinopsis que me gustaría que, aparte de mostrar sí, esa pedazo de portada que te has currado en sí, el Canva, ¿no? sí, Venga, lee la sinopsis, porfa. sí, sí. Vale. Siglo XIX. En 1808, mientras los ejércitos franceses de Napoleón invadían España, una madrileña de renombre desapareció sin dejar rastro. Algunos dijeron que fue secuestrada, otros que huyó. Nadie imaginó la verdad. Una marquesa desaparecida, un rey supuestamente muerto, una carta que no debió existir. Una historia única que te hará devorar cada página. Demasiada sangre, demasiados secretos, demasiada pasión bajo una de las peores guerras que ha conocido la historia. La marquesa de Trevián no fue solo belleza y poder, fue leyenda, fue historia, fue un símbolo. Madrid la parió como hija de la nobleza, la quisieron dama, pero ella eligió ser tormenta. Quisieron olvidarla, ansiaron enterrar su historia, su secreto. Pero hoy en estas páginas se desvelará la verdad de la marquesa de Trevián. Pues muy bien. Es decir, la lees muy bien. Mi enhorabuena, ¿eh? La lees muy bien. Y Gracias. encima está en versión Kindle Unlimited para quien quiera Sí, acercarse a ella y a unos precios bastante accesibles porque la novela tiene sus páginas, sí. ¿verdad? Sí, tiene unas 600 páginas. ¿Te gusta a ti Sí. escribir historias largas? Al principio, pues esta novela iba a ser cortita, bueno, cortita. Yo calculaba que sobre unas 100.000 palabras o por ahí quería, cien Unas mil 300 y caracteres. pico páginas, No ¿no? quería hacerla muy, claro, o como mucho, mucho 400 como mi otra novela, como esta. No la quería tan gorda porque luego por si quieres ir a la playa o si quieres ir a cualquier sitio y te lo quieres llevar para leer, es muy, que sea tan grande entorpece un poco que lo tengas que llevar. Pero al final me puse a escribir, a escribir, a escribir y no había llegado el momento de terminar la historia, porque se me iban ocurriendo nuevas escenas, nuevos diálogos, nuevas tramas para poner y entonces se hizo haciendo cada vez más largo y, y al final se ha quedado así. Muy bien. Tú como autora joven piensas mucho en la practicidad, por lo que Sí, veo, ¿no?
en lo que es transportar el libro, leerlo en algún sitio práctico, irte a la piscina. Es decir, eso es tan Sí, importante hoy en sí. día. Depende, si eres una lectora que te gusta cuando te mueves llevarte el libro o eres más así de leer solo en casa. Yo, por ejemplo, ahora que me he ido de vacaciones, he vuelto hace una semana por ahí, me he llevado libros y sobre todo los bordes, cada vez que los metía en el bolso, en la mochila, los bordes se me quedaban así como se arrugaban. Y luego, mientras más grande, menos espacio tienes para meter otras cosas. Y más Por eso grande el también leo bolso que mucho te en el compras. Kindle. Claro, Claro, claro. por eso Yo también es tengo un bueno leer en Kindle. el Kindle. Sí, 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 sí. Tú Sí, y es también más fácil entiendo de yo que leerás transportar. mucho, ¿no? Claro. Yo tengo Kindle un límite y leo Sí, tengo bastante también. aquí. Sí, Sí, enséñamelo, enséñamelo, que decías que tenías ahí el Kindle. aquí lo tengo. Muy bien. Sí, este. Que bueno, Ahí lo tengo está. decorado así. Esta es mi gata. ¡Hala! Pues nada, ¿cómo se llama? Sí, esto es fácil así y me la pongo aquí. Pechuga. ¡Hala! Pechuga. Muy bien. Pues un saludo a Sí. Pechuga. Y nada, te quería también preguntar, porque el nombre me gusta bastante, el hombre que cosía corazones rotos, es decir, un Corazones rotos. evocador, un título bastante potente. ¿En qué momento supiste Sí, tú que tenía ese título y no otro? pues cuando empecé a crear la historia en el instituto, me puse también a crear varios títulos que tenían potencial para también llamar la atención del lector, porque el título hace mucho. Y porque yo soy, aunque no me gusta, pero soy de las que juzga mucho la portada y me influye mucho para Ujú, luego pensar en leerlo o no. Que no se debería hacer ujú. porque luego hay libros buenísimos con portadas que no. Pero bueno, y entonces empecé a escribir varios títulos y ese me gustó mucho. Y también es una metáfora el título a lo que pasa en la historia. O sea, tiene mucho que ver el título con lo que pasa en la historia. Porque cuando los franceses vinieron a España a invadirnos, Ujú, en Madrid sobre todo, en España, sufrieron muchas ciudades, pero sobre todo en Madrid, los fusilamientos del 2 de mayo, que es muy famoso y fue muy triste y muy trágico y muy sangriento, fue horrible, fue en Madrid. Entonces, el hombre que cosía corazones rotos se refiere a el hombre, un personaje ujú, de la novela, que cosía corazones, el corazón de España, que era Madrid. O sea, es como una, hace referencia a Madrid y la historia se desarrolla en Madrid, que cosía ujú. corazones rotos, todos los corazones rotos que había en Madrid de todas las personas y en general de toda España, pero sobre todo en Madrid porque se ambienta en Madrid. Es como que cuando los Pues un franceses título muy llegaron también, simbólico, tiene pues una carga simbólica. sí, sí, Mm, sí, sí, sí. perfecto. Y si volviera, por ejemplo, al momento exacto en el que comenzaste a escribir tu primera historia, o esta en Sí, concreto, mejor, más bien la del hombre que cosía corazones rotos, que ¿te cosía, darías algún consejo sí. después de haberla acabado o has acabado muy contenta con respecto a cómo ha terminado la novela y la acogida que está teniendo? Eh, sí, en esta novela he acabado muy satisfecha. En la otra no, en la de Identidad Vacía no, porque como era la primera que iba a sacar en físico, yo estaba súper emocionada. Digo, no me puedo creer tener en mis manos el trabajo de, porque Identidad Vacía tardé 2 años en escribirla por ahí. Entonces, digo, tengo una gana de tenerla en físico, de tocarla y de poder ya ponerle mis posts y leérmela otra vez, pero en físico. Entonces, fui muy insistente y tendría que haber tenido más paciencia porque hay cosas de esa novela que sí hubiera cambiado, que hubiera modificado, que hubiera corregido, pero bueno, ya no lo voy a hacer. Pero con esta novela sí esperé y sí me lo pensé mucho antes de sacarla. Hasta que no estuve 100% satisfecha, no di el paso de publicarla ya. Perfecto. ¿Y qué parte del proceso creativo del hombre que cosía corazones rotos has disfrutado tú más? La chispa inicial, esa idea que te da la emoción de escribirla y que tienes muchas ganas de escribir mientras la escribía, la Sí, reescritura, la corrección, la portada. ¿Tú qué disfrutas más? Porque tú te encargas de todo, ¿no? sí, sí. Pues lo que más me ha gustado de toda la novela esa escribir
es la personalidad de la protagonista, que es Victoria Robles, que, bueno, como ya he leído en la sinopsis, ella es marquesa de Trevián, que es un título que me he inventado, o sea, no existe, aunque hay personajes en la novela que históricamente fueron muy influyentes en esa época y existieron en esa época, pero la protagonista es inventada. Y me encanta la personalidad de la protagonista, o sea, me encanta, me encantaría ser ella. O sea, yo cuando la escribía me imaginaba, era como si estuviera en la historia, como si estuviera allí y me imaginaba que era ella. Y la verdad es que ha sufrido mucho, es un personaje que tiene también una evolución es un personaje redondo, no es un personaje plano, y tiene una evolución increíble desde el inicio de la historia hasta el final, que parece otra mujer, parece otra persona, y es una de las cosas que más me ha gustado. Y O también sea toda que la tú has historia que he disfrutado. aprendido, porque a lo largo de Ujú. la... Sí, he disfrutado mucho, sí. Perfecto. ¿Y qué has aprendido de historia nuevo que no supieras, por ejemplo? Pues a ver, yo antes no tenía ni idea del siglo XIX, lo empecé a dar en bachillerato y ahí fue cuando me llamó la atención y muchos datos curiosos que también yo no conocía y que he puesto algunos datos curiosos así que salen a lo largo de la novela sobre esa época y en general, o sea, yo no sabía que había tanto pique, por decirlo así, con los franceses, porque con el pasado que tenemos, que, que yo no digo que los franceses de hoy en día sean, pero sus antepasados fueron un poco así, que también hicieron muchas cosas buenas. O sea, eran mucho más avanzados a nivel mental que los españoles, que estábamos un poco más ahí atrasados. Pero luego eran muy sangrientos y con la mano muy dura. Ujú, ujú. Sí, 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 sí. Pues la verdad es que es una época muy cruenta de la historia, es una época muy difícil en toda Europa en sí, Sí, pero claro, los franceses eran los que impusieron su mano de hierro, ¿no? Digámoslo así, en esta época. Y claro, pues las conquistas napoleónicas pues trajeron también mucha sí, sangre. Y supongo que eso pues habrá formado parte de esta historia que tú has escrito también. claro, sí. Me gusta mezclar ingredientes porque eso es un fallo que cometí en la otra novela. Que me lo dijo también mi abuela, me dice en la de identidad vacía, porque a mí me encanta que me diga la verdad. Yo me gustan las Ujú, críticas constructivas para seguir creciendo en mis próximas novelas, que esta por muy eso bien. la he mejorado mucho y es mucho mejor que mi Ujú. primera novela. Me dijo mi abuela, mi primera novela, que dice, pero tiene mucha intriga, pero le falta también más ingredientes. Y entonces en esta novela he metido mucho más ingredientes. Y cuando ella se lo leyó sin saber que es mía, me dijo, qué bonita la historia. O sea, lo tengo grabado que ella no sabía que era mía. Y dice, qué bonita la historia esa de los franceses que me has metido en el ebook. La última que estoy leyendo. Qué bonita, pero qué triste, porque tiene muchas escenas muy tristes, claro. Y si quiero ser realista, quiero meter escenas muy duras y muy tristes de esa época, pero que fueron reales y que pasaron. Claro. Háblame un poquito de los autores, las autoras que han influido más en tu estilo, aunque sean quizás, a lo mejor, no lo sé, ¿eh? Si lees Sí, más clásicos o menos conocidos, más conocidos, gente de Wattpad, gente de tu entorno. sí. ¿Qué autores, autoras crees que han podido influir un poco en tu manera de escribir y que te hayas derivado tú por este tipo de historias? Pues, a ver, a mí sobre todo empecé leyendo en Wattpad y me gustan muchas autoras de Wattpad, pero a lo largo de los años, cuando he ido creciendo, también han cambiado mis gustos literarios. Ahora leo mucha más diversidad de género. A lo mejor un día me leo un libro de historia que un libro clásico o que un libro de Wattpad, aunque Wattpad ya casi nada, no leo casi nada, pero bueno, alguna vez sí puedo leer. Y también mucha fantasía, mucho romance, leo de todo. Mi autora favorita del mundo mundial, que lo va a seguir siendo para toda la vida, es Sarah J. Maas, que es una autora que yo empecé a leer en la época del COVID, que su libro también me cambió mucho la vida. Tiene una saga de fantasía que se llama Cotar, que es muy famosa. Y también me gusta mucho Mercedes Ron, que Ujú, la conocí en una firma de libros en Sevilla y me hizo una ilusión, que esa tiene libros como Culpa Mía, Culpa Tuya, Marfil, Ébano, que me encantan sus novelas. Y, y qué más, de clásico, Orgullo y Prejuicio me encanta, o sea, me lo leí en verano, hace 2 veranos y me encantó, yo soy muy romántica, a mí me encanta el romance. También de historia, Últimos días en Berlín, de Paloma Carnica, y también me leí hace como un mes o dos, no me acuerdo, Dime quién soy, de Julia Navarro, que es un clásico, o sea, y me gustó ujú. mucho también. De hecho, ese
me ha gustado mucho porque es histórico y ahora estoy escribiendo otra novela histórica y también me ha servido para estimularme a nivel creativo para escribir la que estoy escribiendo ahora. Perfecto, perfecto. Además lo cuenta con mucha pasión y eso me gusta a mí. ¿Cómo crees tú Sí, que influyó tu edad y tu etapa vital que estabas viviendo en la forma de narrar esta historia del hombre que cosía corazones rotos? Es decir, el hecho de tener 22 años, tener tanta vitalidad, tener esa alegría que tú transmites, ¿cómo crees que influyó en la historia a la hora de contarla? Pues yo creo que más la edad es la persona, si eres más de sentir, porque yo soy muy de lágrima fácil. O sea, el otro día vi una película y me puse a llorar porque moría un personaje y me puse a llorar. Entonces, yo creo que más la edad es lo que tú sientas a la hora de escribirlo, si eres más empática, con más sentimientos, te gusta transmitir más las emociones. Hay personas que cuando tú hablas con ellas son muy planas, que no muestran sus emociones y yo soy muy de expresar emociones. Y entonces yo creo que en la novela lo he expresado mucho, se ha notado lo que siente la protagonista cuando sufre, cuando está triste, cuando sus emociones. Y a veces hasta escribiendo, hay una escena en concreto de la novela que es muy triste, que hasta escribiéndola me entraron ganas de llorar, digo, jolín. Lloraste, di la verdad. Un poquito. Sí, Es broma, es broma. sí, un No, a poquito. ver, eso está bien, es normal, yo creo. ¿No crees tú, Raquel, que es posible que lo que sintamos nosotros a la hora de escribir una historia emocionalmente se transmita al lector o a la lectora? Sí, sí, eso lo he pensado. De hecho, eso lo estuve hablando ayer con mi madre, que con esta última novela yo he sentido mucho. O sea, de hecho, llegaba a casa y digo, me voy a poner a escribir porque tengo unas ganas y sentía mucho. Era como si lo viviera yo. Y yo creo que eso luego, si un libro se escribe con esos sentimientos, luego el lector siente lo mismo. O sea, es como que se lo transmites al lector. Muy Y con bien. mi otra Es bueno. novela no sentí Sí. tanto, o no recuerdo yo haber sentido tanto. Entonces, por eso esta me gusta mucho más. Claro, claro. No, aparte que la primera siempre es una piedra de toque y queremos volcar todas nuestras emociones en esa primera novela muchas veces Sí, y a veces pues escribimos como que un torbellino, ¿no? De todo lo que queremos expresar y a veces las otras novelas, las siguientes novelas son un poquito más pausadas y más estructuradas, más enfocadas en lo que buscamos, ¿no? sí, sí, sí. Y que también yo me he dado cuenta que me gusta mucho escribir histórico. La otra novela solo era de un poco de misterio y un poco de romance, pero ya está, solo tiene eso. Y me he dado cuenta que se me da mejor escribir romance histórico, tragedia, mucha tragedia. ¿Cómo ha ido la investigación de la obra? ¿Has tenido que investigar mucho la documentación? ¿Cómo te ha ido? Pues yo tengo una libreta donde he ido apuntando todas las fechas importantes de esa época, porque yo soy muy mala para las fechas y para los nombres. O sea, soy malísima. De hecho, me presentas a alguien y se me olvida el nombre a los 5 minutos, a menos que... pero se me suele olvidar. El mío está aquí Entonces, abajo, ¿eh? para organizarme bien, para... Sí, sí, menos mal, porque si no, no me acordaría. Yo soy muy mala para los nombres nuevos. Y entonces, pues yo tenía una libretita y ahí me organizaba por todas las fechas. Luego también he investigado mucho, he leído mucho y me ha servido de base mucho también lo que di en bachillerato, porque tenía mis apuntes de bachillerato, de cuando di el siglo XIX. Ah, muy bien, muy bien. Pues, y tú has dicho que tu protagonista, pues bueno, es como, yo veo que hay una conexión extrema entre vosotras, como si fuera una amiga, una persona que forma parte de ti o esa segunda mitad tuya. ¿Tú crees que si esa protagonista tuya Sí, adquiriera vida y pudiera hablar contigo, qué sí. crees que te diría a ti? Mm, pues esa es una buena pregunta. Pues no lo sé. Si Victoria Robles existiera en la vida real, yo creo que me diría, claro, primero tendría que conocerme, pero si me conociera y tal, quizás me diría que nunca deje que nadie me diga que no puedo hacer algo porque a ella se lo dijeron. O sea, en la historia le dijeron, no puedes hacer esto, no,
no es para ti, no sé qué. Y yo creo que me diría eso. O sea, que nunca deje, que siempre no escuche a las personas que te cierran las puertas o que te dicen tú no vales para esto, no puedes hacer esto, porque tú eres la única que sabes hasta dónde puedes llegar y sabes tus capacidades y de lo que eres capaz. ¿Tú siempre tuviste claro que ibas a ser capaz de escribir un libro? Sí, bueno, yo creo que todo el mundo puede escribir, o sea, todo el mundo puede escribir una historia, simplemente hay que sentarse y ya está, y escribirla. Luego ya todo el mundo puede escribir, pero también que sea una historia interesante, porque ya ha habido historias que he escrito que no me han gustado luego y que he dicho no me resultan interesantes. Y luego hay otras que he escrito y que digo, uy, sí, estas son de estas que no puedes parar de leer y dices, sí, estas me gustan. Bueno, es normal también, ¿no? No todas las historias, no todas las canciones, los grandes maestros de cualquier disciplina, no todo lo que han hecho es brillante. Tienen sus cosas mejores, sus cosas muy Claro. buenas, sus cosas excelentes y sus cosas que son una auténtica pasada y que no pararíamos de escuchar, de leer o de ver, ¿no? Pero ¿cuánto crees tú que es importante la confianza Sí, en uno mismo para poder llegar a cabo sus sueños? yo creo que la autoestima es muy importante. O sea, que a alguien le prestes tú los primeros capítulos mientras lo estás escribiendo y te diga esa persona, uy, me está encantando. O sí, eso estimula mucho para que a la hora de escribir tú pienses que vales para eso, porque tienes que pensarlo, porque si no lo piensas y empiezas escribiendo ya con, no sé si esta historia es buena, o no sé si esta escena es muy lenta, o le falta acción, o tiene pocos diálogos, te empieza a desmotivar. Y la desmotivación es muy fácil desmotivarte con una historia. Yo en todas las historias empiezo muy bien, siempre súper alto de autoestima y luego mientras voy escribiendo es muy peligroso porque puedes desmotivarte o dejarla y dejarla ya a la mitad y no escribirla, o ir bajando el nivel de interés, o sea, que cada vez te vaya pareciendo más aburrido. Entonces la motivación es muy importante. Y yo cuando estuve escribiendo esta historia, en Navidades le dejé los primeros capítulos a mi madre y se los leyó y ella me dijo, uy, estoy enamorada, bueno, del protagonista de la historia, que no sé si decía el nombre, porque, bueno, no sería spoiler, pero bueno. Y Bueno, entonces eso me no lo sirvió digamos, no mucho, lo digamos. y eso me sirvió mucho también como de gasolina para seguir moviéndome y seguir escribiendo, que alguien te diga que le está gustando. Pues estupendo, estupendo. No, está claro que si tú tienes ahí un círculo cercano, íntimo, que puede leerte y decirte las cosas Sí, con la mayor suavidad posible, pero a la vez con el mayor realismo, la mayor sinceridad sí, posible, que pues sea eso es realista. estupendo. Exacto, eso es estupendo. Yo te quería preguntar una cosita, Sí, porque sí, yo hay una sí. pregunta que suelo hacer a muchos de los autores y autoras que pasan por aquí a veces sobre el éxito, ¿no? Pero no he tenido la perspectiva de una persona joven. Sí. ¿Qué sería para ti el éxito? Para mí el éxito sería que mi novela, o sea, a nivel de éxito escritor te refieres, ¿no? Uh -huh. Pues para mí sería que mi novela la leyera mucha gente y que le gustara. O sea, más que yo no pretendo vivir de esto. De hecho, estoy estudiando otra cosa, o sea, que no tiene nada que ver con la literatura, y esto lo hago como hobby porque me gusta y porque me hace ilusión que la gente transmitir la historia y que la gente le guste. O sea, que la lea el trabajo de tantos meses ahí escribiendo. Y para mí el éxito es eso, que la gente lo lea y que le guste. También, si no le gusta, perfecto. Así para la próxima novela ya sé qué mejorar, que me digan los fallos que ven ellos o lo que tiene más débil la historia para poder luego mejorarla en la próxima novela. Pues me encanta porque que no confundas el éxito con la popularidad, con la fama y que tengas los pies en el Sí, suelo, porque lo tienes con una claridad meridiana, me lo estás explicando y eso me encanta, porque ya te digo, sí, veo una perspectiva diferente en ti porque eres la persona más joven que ha pasado por aquí, yo diría que sí, por aquí han podido pasar 250, 300 personas en el escrito y quizá hayan pasado pues ya 67 o 68 en lo que es las entrevistas orales que estoy haciendo y audiovisuales. Y creo que tú eres la persona más joven y la verdad estoy teniendo una conversación contigo súper madura y me está encantando, ¿eh? La estoy disfrutando muchísimo, te lo tengo que transmitir para que lo sepas, ¿no? Y
Y después también te quería preguntar un poco, porque hemos hablado antes del personaje principal, de la protagonista de tu obra, y tú, yo me gustaría saber si Sí. tú has dejado algún pedazo tuyo de ti misma oculto en algún personaje, en alguna escena, si hay mucho de ti impregnado en tu obra esta, en El hombre que cosía corazones rotos, o te has mantenido un poquito al margen. Pues yo cuando he escrito la historia me he imaginado que soy ella, o sea, que soy la protagonista, porque me encanta su personalidad, pero sí es verdad que si yo llego a ser la, o sea, me encanta la protagonista, pero lo que sufre ella, lo que tiene que vivir en la historia y todo lo que pierde, lo que siente ella, no sé si me gustaría sentirlo porque es muy duro. O sea, por lo que pasa ella en la historia es muy duro. Entonces, me gustaría tener su personalidad, su fuerza de voluntad, su carácter, porque es una mujer un poco más adelantada a su tiempo y con las ideas muy claras, pero luego lo que vive no me gustaría vivirlo porque es muy duro y es muy, no sé si sería capaz de llegar a su nivel de valentía, porque ella tiene mucho y yo no sé si lo tengo, no sé si no lo tengo. Entonces, su personalidad me gusta y en algunos aspectos sí que se parece a mí en personalidad, pero luego yo no sé si llegaría a su nivel de valentía. O sea, ese nivel no sé. Lo veo normal, pero claro, siempre hay que verse un poquito en la situación para saber hasta dónde podemos llegar. Pero la cuestión es que las dificultades Claro, siempre te ayudan a esos obstáculos rebasarlos normalmente, ¿no? Y convertirte en una persona más fuerte y se te ve una persona sí, valiente. sí, Yo quería preguntarte, cuando la inspiración no llega, Raquel, ¿qué haces tú para reencontrarte con esas palabras que te están siendo sí. esquivas? Pues eso es un debate muy interesante porque hay personas, hay escritores que dicen que cuando no te sientes inspirada te tienes que sentar a escribir y estar ahí horas, horas, horas escribiendo hasta que ya pues te inspire con las horas escribiendo. Y otras personas que dicen que no te sientes a escribir hasta que estés inspirada. Yo he probado las dos cosas, porque con Identidad Vacía había días que no estaba nada inspirada y no tenía ganas de escribir. Y entonces yo me forzaba a escribir porque digo, ya que he empezado esta historia, que llevo tantos meses, ya me da pena dejarla, que me queda tan poquito para terminarla, entonces me sentaba a escribir a la fuerza y normalmente me siento por la noche a escribir, pongo unas velitas así aromáticas para inspirarme más y tal, me pongo musiquita para estimularme también y entonces me sentaba a escribir a la fuerza. Y luego con esta última novela, con la de Napoleón, solo me sentaba cuando estaba inspirada y casualmente estaba muy inspirada siempre. Con esta historia me hago, por eso histórica, la novela histórica parece que se me da mejor, porque me he sentido inspirada, la inspiración ha venido sola. Yo llegaba del gimnasio y estaba ya pensando en una nueva escena, digo, uy, 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 voy a llegar a casa y me voy a poner a escribir. O no sé, estaba escuchando música en el coche y la música también me inspira mucho. Si es una música así muy triste, melancólica, ¿sabes? Me inspiraba mucho. Y entonces, pues, en esta última novela me he sentado a escribir solo cuando estaba inspirada. Y he notado mucho cambio. He ¿Qué notado tipo de que todo música? fluía más y era más fácil. Pues, a ver, no sé si conoce Ludovico. Sí, Ludovico, hombre, que escribe con es que es uno piano de y es mis una música. favoritos. Es uno de mis favoritos. Ludovico, o Sí, sea, es. Sí, 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 sí. pues Pues escucho Ludovico y luego también de Adele. De Ujú, Adele me también. pongo mucha música también. Muy bien, muy bien. Pues nos pasaremos tú y yo algunas bandas sonoras que tengamos por ahí, porque yo, por ejemplo, Gilda Judnatori, Vale. la que hizo la banda sonora de la serie Chernobyl, la que hizo la banda sonora del Joker, me gusta mucho. Me gusta Ah, también sí, Max Richter. Eh, tenemos que intercambiar un poquito a lo mejor, porque si te gusta Ludovico, seguro que tenemos ahí varios que nos pueden gustar a ambos, ¿vale? Y te quería preguntar, porque acabas de sí, decir una cosa importante para mí, que es el gimnasio. Yo considero que la escritura es sí. un poco el gimnasio de la mente, ¿no? Y la lectura. Pero, ¿cuán importante es para una escritora
y un escritor que ir al gimnasio y cultivar también su físico a la hora de después ponerte a escribir? ¿Te inspira eso? ¿Te abre la mente? ¿Te ayuda a Sí. respirar? Yo creo que sí, porque es muy importante lo que escribes, al final está reflejado en lo que tú estás sintiendo y en cómo estás tú mentalmente en ese momento a la hora de escribir. Entonces, si mentalmente estás estresada, estás que llevas a lo mejor un montón de días sin salir de casa, no estás estimulada, o sea, no recibes estímulos externos, entonces estás más espesa para escribir, o al menos a mí me pasa eso. Entonces, yo escribo mejor cuando voy al gimnasio, las endorfinas, o sea, estoy, ¿sabes? Cuando me muevo mucho, cuando siento muchas emociones, cuando me río y quedo con mis amigos, también me siento como muy estimulada y el gimnasio es un desahogo. ¿Eres de las que estamos hablando y tal y cual, y sacas tú de la conversación una escena de la novela o la chispa para un relato? ¿Estás analizando un poquito las escenas que vives a diario o no? Yo a todas horas, en cualquier sitio que esté, estoy pensando en mi novela o en la que esté escribiendo ahora. Pero no suelo hablar con la gente de mi novela porque a menos que les guste escribir. Tengo amigas como por ejemplo Enar, que también escribe en Wattpad y tal, y algún día quiere publicarlo en físico. Yo ahora me estoy leyendo, estoy haciendo de lectora cero y me estoy leyendo Ujú. su novela de fantasía. Y hay personas como ella que sí puedo hablar con ella de libros y tal en cualquier momento. Pero con mi hermano o con algunos amigos que no les gusta leer, pues aunque esté pensando en mi cabeza en mi novela a todas horas, no puedo hablar de mi novela porque les voy a aburrir. Y, y ¿Es más claro, si mayor no tu les gusta, hermano o no más puedo. pequeño? Es un año más pequeño. Ajá, vale, yo tengo una hermana menor que yo, 4 añitos. Yo soy del 76, Sí. ella es del 80 y bueno, a ver, nos llevamos ¿Y muy le gusta bien, leer? vivimos muy cerca. Sí, sí, Sí. ella lee, ella lee. Lo que pasa que es lo que tú dices, yo le cuento la novela un poquito por encima cuando, cuando las he acabado o mientras estoy escribiendo y tal, Claro, pero ella sí. se lee todas mis novelas y tal, y lo que tú dices, ¿no? Decir, ay, pues me ha Ah, gustado, pues mira, qué tal, pues bien. cual, Sí, ¿sabes? sí, claro. Pero muy bien, muy bien. Sí, Y sí, yo te quería preguntar también, ¿cuál es tu rincón? Porque me has hablado de la música, de que vienes del gimnasio, de que te sí. sientas, de un poquito del ritual que tú necesitas, ¿no? Pero no me has hablado del lugar. ¿Es este cuarto en el que estamos teniendo esta charla, que tú disfrutas escribiendo aquí? ¿O prefieres irte a la terraza o a otro sitio para respirar un aire más fresco? ¿Dónde disfrutas tú escribiendo más? Pues a ver, yo la primera novela la escribí en el ordenador, entonces tenía que estar normalmente en una mesa sentada. A veces si me dolía mucho la espalda, porque suelo sentarme en malas posturas, si me Uh dolía -huh, mucho la espalda, me tumbaba en la cama y con el ordenador encima escribía, pero es más incómodo. Y uh con -huh, esta última novela he escrito en el móvil, en el borrador del móvil, luego ya la pasé al uh -huh, ordenador, uh también para -huh. corregirla en el ordenador y tal. Pero la escribía en el móvil y normalmente me tumbo en la cama, yo necesito estar muy cómoda, me gusta estar cómoda a la hora de escribir, entonces me tumbo en la cama y me pongo ahí a escribir. Y a veces también en Navidades pues me gustaba mucho escribir en el salón porque ponemos la chimenea y entonces el fueguito de la chimenea, el olor así me encanta y con los pies ahí puestos mirando para la chimenea que te los calienta en invierno, eso es una maravilla. O sea, yo ahí me inspiré mucho también, me estaba muy cómoda ahí, no sé, se escribe muy bien No, no, así. no. Desde luego que sí, vamos, me lo está contando y me está entrando ganas de ponerme a mí a escribir, a leer la Sí, chimenea ahí, qué bien, qué alegría. sí, Y algún párrafo o frase del hombre que cosía corazones rotos, que sientas como algo que digas tú, uy, aquí estaba yo inspiradísima. O alguna página, algo que tú digas, este capítulo lo hice verdaderamente con el sí. corazón y me encantó. Pues a ver, frases, hay muchas frases que me encantan. Lo que pasa es que están en el libro y no me acuerdo qué página concreta. Pero hay muchas frases Lógico. que además cuando mi madre lo leyó dijo, uy Raquel, esta frase qué bonita. Muchas frases que es como si te tocaran el alma. Tú las lees y dices qué bonita. Y luego escena, hay una escena de la novela que es muy triste, que me encanta, que es la que lloré, esa escena. Lo que pasa es que no quiero decir cuál es porque sería como ya decir que va a pasar en la historia, porque es una escena muy simbólica también
Y esa escena me conmovió muchísimo y me encantó escribirla. O sea, esa fue muy triste y también muy, muy maternal, porque es una escena relacionada con una madre y es muy triste. No Qué muere, bien. bueno, Bueno, no, 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 bueno, ya no, hasta ahí podemos leer. es otra Hasta ahí podemos cosa lo leer. que da pena. Muy bien, muy bien. ¿Y tú si pudieras Sí, viajar en el tiempo para conocer a una figura literaria de las que hemos hablado? Pues bueno, a lo mejor pues dices tú, bueno, pues Jane Austen, Charlotte Bronte o cualquier otro, ¿no? Es decir, cualquier otra figura literaria. sí, ¿A quién elegirías y buah, qué le pues, preguntarías? sí, pues yo lo tengo muy claro, a George Orwell. Uy, me El encanta, Rebelión es uno de mis en la granja autores me encantó. favoritos. Es uno de mis autores Sí, favoritos. 1984 es uno sí. de mis libros favoritos. Pues ese, yo me leí Rebelión en la granja en 1984, no. Lo tengo pendiente. Y Ujú. tengo pendiente también el de Fahrenheit 400 no sé qué, que ese Sí, también tiene de muy Ray buena pinta. Bradbury. Sí, también lo he Sí, leído. sí, Fahrenheit sí, sí. 451. Y Rebelión, sí, y Rebelión en la granja me encantó. O sea, yo lo empecé a leer sin saber de qué iba. A mí me lo habían recomendado y tal, y me encantó. El final también me encantó. Digo, es que me encanta. O sea, me encantó. Y me encantaría conocer a ese autor. Muy bien, muy bien. Pues estuvo aquí en la Guerra Civil Española, George Orwell. Es decir, si indagamos Sí, en su historia, estuvo en la Guerra Civil Española, él, digámoslo así, metido como periodista, reportero o algo así, si no me equivoco. Y bueno, y Fahrenheit 451, a ver, lo mismo lo sabes y tal, pero bueno, como esto es un programa literario, se llama así porque sí. 451 Fahrenheit es los grados a los que el papel se consume por el fuego. Claro, que quemaba libros, ¿no? Exactamente, ahí hay unos Sí, bomberos, digámoslo así, pero de fuego, que se dedicaban a quemar libros para acabar claro, con la cultura. Y ese es de Ray Bradbury, Crónicas Marcianas, otro de Ray Bradbury, es que yo soy muy de distopías. Te recomiendo La Carretera, sí. en fin, hay muchísimos también, Yo Salvaje, ¿cómo era esta obra que tiene una película de Will Smith? Bueno, no, ya te lo diré un poquito más tarde, pero la gente se sabrá lo que... No sé. Legendary, Sí, yo leyenda, ¿no? O soy Legendary leyenda. puede ser, que es Sí, de sí, sí, puede ser. uno, sí, que es Como de como unos una, que vampiros. hay, claro, es el último humano y que está con un perro labrador. Exacto. Exactamente, Sí, esa película y ese libro son. sí, El libro sí, me gustó más porque no tiene ese tono, tiene un tono como más vampírico, ¿no? Digámoslo así. A mí me gustó más la novela, la he leído un par de veces y estaba sí. confundiendo Soy Leyenda con Yo Robot, que son dos películas de Will Smith, las he mezclado ahora mismo por la cara. Pero bueno, que también son dos libros, claro. Y Y te a quería ti, preguntar también, sí, sí. ¿y a ti qué te gusta más? ¿Qué te gusta más? ¿Los libros o la película que está basada en el libro? No, no, siempre, normalmente la novela, pero bueno, a ver, El hay libro, excepciones. Por sí, ejemplo, El Padrino, pues bueno, es que la película eso es, o no sé qué decirte, pues Forrest Gump, también creo que la película es mejor, o por ejemplo, no sé, es que El Perfume, por ejemplo, veo que es una película fallida desde mi punto de vista, por bien que esté llevada a cabo. 1984 me gusta más la novela, aunque la película está bien y transmite muy bien las emociones. sí, Pero normalmente me quedo con la novela. Ahora hay películas que son mejores con la novela, sí, que las novelas, pero muy poquitas, muy poquitas. ¿Y tú qué? ¿Tú qué prefieres, novela o película? sí, sí. Sí, pienso igual, sí, 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 a mí me gustan mucho más las novelas. Vale. Pues te voy a poner el palo, como se suele decir, ¿no? Has dicho una figura literaria, pero te voy a preguntar por un personaje. ¿Qué personaje te gustaría a ti conocer? Masculino o femenino, no me importa. Personaje de, o De la sea, de alguna literatura. novela, ¿no? Sí. Uf, pues hay mucho. Si te pudieras Solo sentar a uno. tomarte un Yo cafelito, un creo, refresco. hmm, pues yo creo que me sentaría con Youth Duarte, Ujú, que es la protagonista de Los habitantes del aire, ujú, que es una novela de Holly Black, que también es de fantasía. O con ujú. Cardan, que Cardan es el personaje masculino. No sé. Ajá. ¿De qué novela has dicho, Yo creo que perdona? con ella. De los habitantes del aire. Esa es la Vale. saga. Luego el libro se llama El Príncipe Cruel. Muy bien.
Muy bien, muy bien. Pues ahí queda anotada ahí queda anotado el personaje y queda anotada también que entiendo yo que será una recomendación literaria que haces también, ¿no? Será una de tus novelas favoritas, ¿no? O sagas, ¿no? Sí, es muy buena. Ujú, Sí, es muy perfecto. buena. ¿Y cuál ha sido el comentario de un lector o una lectora que más te ha emocionado hasta la fecha? Mm, ¿Es de Wattpad o en general de En cualquiera de mis general, puede novelas? ser de tu madre, de tu abuela, de cualquier lectora, de una amiga, de Wattpad. En general, no digo que me digas el comentario en concreto, simplemente Sí, qué es lo que a ti cuando te han dicho, uy, qué bien escribes, tal o cual, a ti haya algo que realmente te haya emocionado, una pues a reacción. mí no me acuerdo. Sí, pues en una de mis historias de Wattpad, hace muchos años, no me acuerdo qué historia fue, pero en una de ellas me acuerdo que tuve un comentario de una chica que me dijo que estaba teniendo un mal día o algo así, pero que al leer mi novela como que se había alegrado. Dice, lo único bueno que he tenido en el día de hoy es leer tu capítulo, no sé qué, y eso me encantó. O sea, se me quedó mucho. Perfecto. Y tú sí hemos hablado del libro y del cine. Me sugiere una pregunta esto. Si tuvieras que elegir una actriz Sí, que interpretase a Victoria en el cine, en la gran pantalla, ¿a ti quién te gustaría que fuera? pues a ver, es que yo, cuando escribía la novela, claro, como te he dicho, me imaginaba que era yo. Entonces, yo siempre he pensado, y se lo dije el otro día a mi madre, digo, me encantaría que esta novela se pasara a las pantallas, al cine. Yo siempre también me la he imaginado muy visual, cómo sería a nivel cinematográfico, todo, me lo he imaginado y siempre me he imaginado que era yo la prota. Entonces, a mí me ¡Qué encantaría bien! ser yo misma, aunque eso suena un poco No, 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 egoísta no, que porque es como va. yo misma me elijo a mí misma, eso suena aún No, mal, no, 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 no. pero me Eso es encantaría, muy o sea, me bonito, eso es muy encantaría. bonito. A mí me encanta, es muy bonito, lo veo muy O bonito. sea, Fíjate siempre me he tú, imaginado, no sé. Stallone estuvo luchando por ser Rocky un montón de tiempo y al Claro, final lo consiguió y fue Rocky y el tío ahí sí, sí, está sí. y está muy bien que quiera serlo tú, como es lógico. Y después te quería preguntar también qué banda sonora le pondrías a la película. Buah, es que eso también tengo una mini playlist, bueno, playlist no, tengo vídeos, títulos de canciones que le metería yo a la canción, lo que pasa es que habría que ver también con el copyright y todo eso si se podría, pero como la película, o sea, la novela tiene un trasfondo de empoderamiento femenino, pero también de Ujú, patriotismo, o sea, porque es ujú, una novela donde toda España se junta, se unifica de todos los partidos, incluso partidos opuestos. En ese momento los absolutistas y los liberales se juntaron siendo contrarios, pero se unificaron para vencer a los franceses. Yo creo que ha sido ujú, la única vez o la vez que más hemos estado unidos todos los españoles para derrotar a un enemigo común, que en este caso no era español, era francés. Entonces nunca hemos ujú, estado más unidos. Entonces yo le pondría una canción que se llama Soldadito Español. Esa canción la pondría en el momento de guerra, porque hay una escena ujú, en la novela donde es la guerra y están ahí luchando en primera línea de guerra contra los franceses, que es una escena muy, muy dura y muy, mm, claro, porque ves muerte, ves sangre, ves ahí. Y pondría esa canción de fondo, la de Soldadito Español, porque están muy todos los bien. españoles luchando y también lucha la protagonista, que es una mujer, y fue muy criticada por otros personajes, porque ella coger una espada siendo mujer es un acto suicida. No solo suicida a nivel físico, que te van a matar físicamente, sino a nivel social. Tu reputación social se va como Sí, seas una mujer y quieras luchar, porque eso no estaba bien visto. sí, sí, sí. Sí, sí, desde Juana de Arco, ejemplos anteriores ha habido también y posteriores y Sí, desafortunadamente pues la historia no, no ha tratado muy bien a ciertas heroínas femeninas y feministas que hemos necesitado sí, y sí, eso sí, pues hoy en día sí, está cambiando y esperemos que siga cambiando para que podamos seguir disfrutando de historias como la tuya y de muchas mujeres que merecen pues estar en el panorama nacional, sí. internacional y que nos está haciendo disfrutar tanto. ¿Tú qué piensas de eso? Cuéntame un poquito de lo que es la literatura Sí, sí, sí. femenina y feminista. ¿Tú qué piensas? Pues ¿Cómo está el tiempo resolviéndose ahora mismo?
Pues yo casi todos los libros que tengo en mi habitación son de mujeres. No sé por qué, no es que yo sea, yo no soy hembrista, pero casi todos los libros que tengo son de mujeres, escritos por mujeres y no sé por qué. Y leí hace mucho que el 90% de los libros son de escritoras. O sea, curiosamente, vamos, de libros románticos. En el romance, en el género romántico, dominan más las mujeres, o sea, hay más escritoras que escritores. Quizás en tu género puede que haya más escritores, no lo sé, porque yo domino más el tema del género romántico. Y casi todos mis libros son de escritoras. Y yo, todas mis amigas son escritoras, no escritores. Ah, muy bien, muy bien. Pues eso es interesante, pero bueno, es normal. Es decir, yo creo que es un mercado que se ha abierto muchísimo. Hay un boom, digámoslo así, porque también ha estado muy parado durante mucho tiempo y es fenomenal pues que gente como tú y gente joven y escritoras os Sí, juntéis, queráis leer más autoras. Yo conozco muchas lectoras que leen autoras principalmente porque digámoslo así, en su etapa más joven, que a lo mejor tienen 40, 42 años, 38, en su etapa más joven le han impuesto leer escritores. Entonces, claro, cuando han descubierto que existe un mundo también de escritoras y que escriben cosas que están muy cercanas a ellas, pues evidentemente, y yo entiendo, creo, no sé si me estaré en lo cierto o no, que esas escritoras que tú me has mencionado antes, del siglo sí. XIX, finales del siglo XVIII, tienen mucho que ver con eso. Es una escritura también muy feminista, ¿no? Sí, también me leí de Virginia Woolf La habitación, que es una novela muy feminista, aunque para mi punto de vista esa novela tuvo un poquito, o sea, a mí no me gustó mucho esa novela, le puse creo que 3 estrellas. O Uh sea, tres -huh, estrellas, no me gusta tampoco calificar los libros, porque eso es como poner de mejores y peores, pero bueno, uh que -huh. en Goodreads, que es una aplicación para calificar, le puse 3 estrellas Sí, que no te y me apasionó la gustó, pero historia. tampoco, claro, porque solo se centraba en eso, en hablar del feminismo y a mí me gusta mucho, o sea, me Uh encanta -huh. aprender y que me remueva un poco la mente y que me haga pensar sobre las injusticias de esa época, pero también me gusta que haya más trama, ¿sabes? Que haya más acción, o, no solo que se centre todo el libro en eso, porque si no se me hace mucha bola y muy pesado. Uh -huh. Pero ¿Has sí, leído a hay Jane muchas Austen? escritoras. Sí, 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 Orgullo y Prejuicio. Orgullo, Sí, sí, Prejuicio, sí. Emma también es una gran sentido Sí, y sí, sensibilidad. Todas esas las sí. leí yo en la O, facultad, o fíjate. Mujercita. Mujercitas, sí, Anda. Mujercitas. Todas esas las Sí, leí de yo en la Margot Chami. facultad, que sí que tuvimos la oportunidad de leer muchas autoras también y de descubrir en ese punto, ya empezaba todo esto a ser también más, a moverse un poquito más lo que es la figura femenina, ¿no? Tan importante que ha sido, porque al final Sí, muchas, desafortunadamente, aunque no lo supiéramos, tenían que firmar con el nombre del marido y al final escribían ellas, claro. ¿sabes? Sí, 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 sí. Y si no tenían la aprobación del marido, pues no podían tampoco. Sí, hasta hace no tanto, ¿eh? Que eso a lo mejor tu madre no porque será más joven que la mía, Sí, pero tu abuela probablemente te lo podrá contar que ciertos sí, electrodomésticos, sacar dinero del banco, si su marido claro. no lo Mm, permitía o en el caso de otra persona, su marido tenía que permitir todo eso y la verdad es que dices tú, vaya tela, vaya tela. Pero bueno, sí. la cuestión, Incluso tú... para el tema, Sí. que incluso para el tema del divorcio, cuando por fin se aprobó el divorcio, tenías que pedir Ujú. permiso, o sea, necesitabas que tu marido lo aprobara también. Si él no estaba de acuerdo, pues no podías divorciarte de él. O Un sea, es que es salvoconducto, un poco, básicamente. tú lo piensas y sí, Sí, va a encontrar la libertad al final de la persona, ¿no? sí, Y de lo que es la mujer, obviamente. Pero bueno, menos mal que hemos ido mejorando en todo ese aspecto y ya estamos a sí. un nivel más igualado o igualado por completo. Tú, si tuvieras que describir tu estilo narrativo en 3 palabras, ¿cuáles serían? Pues, a ver, yo creo que un poquito poético, porque Ujú, a veces me gusta poner muchas metáforas,
Aunque tengo que tener cuidado con eso porque si pongo demasiadas metáforas se hace pesado, ¿sabes? Entonces tengo que poner las justas para que dé sentimiento y toque un poquito el alma, pero sin llegar a ser pesado. Entonces estoy intentando poner menos, porque a veces meto mucha. Entonces, un poco así poético, muy con muchos cambios, giros de trama. O sea, no sé cómo decirlo en una palabra, pero con muchos giros de trama. Me gusta hacer el típico plot twist, que no, de repente te cambia toda la trama. Y mucho sentimentalismo. O sea, se ven mucho los sentimientos de los personajes. O sea, lírico, emocional y con giros de guión, es decir, con plot twist, Sí. ¿no? Que se dice ahora, que se utilizan mucho. Tú estarás acostumbradísima a todos estos anglicismos que se dicen ahora, que yo a veces digo, menos mal que sé inglés, porque claro, si no, yo no sabría que plot twist es un giro de guión o que el cliffhanger es un gancho para atraer al lector, ¿no? Sí. Muy bien, muy bien. Y como autora joven, ¿qué retos has sentido tú como autora joven al entrar en el mundo editorial? No lo sé, yo creo que hasta ha sido una ventaja ser joven. No sé, Perfecto. porque, vamos, tampoco que sea yo tan joven, tengo 22, tampoco tengo... Que lo Pero cogiera, como se suele decir. sí es verdad que 22. al tener 22, bueno, no sé, yo conozco a escritoras que son mucho más jóvenes, pero bueno, yo creo que al tener 22 años puede que llame más la atención la novela y que le den la oportunidad de leerla por la edad. Entonces creo que es más una ventaja que una desventaja, no sé, depende de cómo se mire. Pero yo tampoco me fijo en la edad de cuando leo un libro, no me fijo en la edad del escritor, ni siquiera la sé, o sea, en la mayoría de... Pero sí es verdad que casi todos los libros de mi estantería son de escritoras y jóvenes. También quizá porque como soy yo joven, pues leo, no sé, novelas de esa edad. Háblame un poquito Palm Pond, porque yo me puedo imaginar por qué, ¿no? Obviamente, Sí. viendo tú. Cuéntame un poquito por qué decides colocarte ese nombre. Sí. Pues por mi apellido, o sea, yo soy Raquel Pons Palma. Entonces, le he dado la vuelta y he puesto primero Palma, pero no entero. He puesto Palm y luego Pons, para que no sea la Pons sea acabado en S, que sea igual a mi apellido, lo he cambiado y he puesto doblete. Al Pons, y así se quedó. Muy bien. ¿Y cómo te gustaría a ti que los lectores recuerden El hombre que cosía corazones rotos dentro de unos años? Pues, no sé, a mí me gustaría que lo recordaran como una historia que te hace pensar mucho sobre cómo se vivía en esa época, sobre nuestra propia historia, porque al final estás aprendiendo el pasado de tus antepasados y de lo que lucharon, lo que murieron y lo que perdieron para que hoy estemos aquí. Porque si no llegan a rebelarse contra los franceses, si no llegan a levantar las armas y a irse a morir por nosotros no estamos hoy aquí. Quizás esto sería la Francia, ¿sabes? O sea, es que, no sé, le debemos mucho a nuestros antepasados y esta novela también te hace pensar un poco en qué hubiera pasado si no llegamos a ganar y no llegamos a rebelarnos. Y Un también el what papel de if, la un what if. mujer, no sé, toca muchos temas. Sí, toca muchos Muy temas. bien, muy bien. Perfecto. Y ya llegando un poquito al final de esta charlita que estamos teniendo, ¿a ti cómo podemos encontrarte en las redes? Pues me podéis encontrar como Palpont, acabado en doble T. También tengo un canal de YouTube, aunque llevo sin subir vídeo como 2 años. En WhatsApp también como Palpont, en TikTok como Palpont, en todos lados como Palpont. Y la novela pues en Amazon. Perfecto, las novelas en Amazon. Recuérdanos los nombres, tienes dos novelas publicadas en papel, Sí, enséñanosla con las dos manos, porfa. sí. Si puede con esa, que es Pues, grande, ¿eh? sí, 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 sí. Sí, sí, esta es casi el Perfecto. doble que esta. Ahí está, Identidad vacía de Pan Pont y El hombre que cosía Sí, corazones rotos de Raquel Pons que Palma, cosía que es la corazones misma rotos. persona. Perfecto. Ahí está, hermosas las portadas. ¿Las eliges tú? Sí, sí.
¿Y las Sí, cubiertas las haces tú? ¿Te encargas de todo lo que es la me labor? gusta más la segunda, porque sí, esta, por ejemplo, fueron 2 imágenes que la puse en Sí. superposición, la recorté Ujú. a esta persona que es un banco de imágenes gratis y la puse aquí. Ajá. Que a veces he pensado en cambiarla porque esta no me convence mucho. No, Bueno, pues para una esta no me convence reedición mucho. futura, a lo mejor dices tú, pues voy a cambiar la portada y hago Sí, una reedición y ya está. Perfecto, que he visto que tienes buenas críticas también, eso es bueno. ¿Y sí, tú tú qué consejos les darías a alguien, por ejemplo? Porque tú tienes muchas amigas y muchas compañeras que hablan contigo, entiendo yo, a través de WhatsApp, de redes sociales. ¿Y tú qué le recomendarías si alguien tiene, por sí. ejemplo, 18 años o más jovencita, ¿no? Y te diga, oye, Raquel, aparte de encantarme cómo escribes, yo quiero que tú me digas cómo puedo hacerlo yo para escribir estas historias que tú haces. ¿Qué le dirías? ¿Qué le recomendarías? Pues que si quiere escribir, que también lea, claro, que si quiere escribir también lea, porque leer te da muchas ideas y te inspira también para escribir. Y luego también que encuentre qué es lo que le estimula a ella para poder escribir. A mí, por ejemplo, el deporte, salir a correr en el gimnasio, escuchar música, todo eso yo creo que te conmueve mucho y te da ideas. Pues es un consejo fenomenal. Caminar, correr, escuchar Sí, música, todo lo que sea actividad mental y actividad física, moderada y sí, dentro está muy bien para limpiarse, oxigenarse sí, y sí, que la mente tenerla más clara, ¿no? Perfecto, claro, pues yo me ha encantado este ratito que he pasado contigo. Hemos pasado casi una hora y cuarto ya, una hora y 11 minutos. sí, Yo me ha gustado mucho tener esta conversación contigo, con alguien con tu vitalidad, con tu a mí juventud, también. con esa frescura y esa naturalidad. Y nada, que ha sido, ya te digo, ha sido un placer adentrarnos contigo en esos hilos que cosen palabras y cosen corazones rotos, esas emociones, esos Sí, recuerdos, eh, y que forman parte de las a mí facetas también. tuyas de contar historias, ¿no? Sí, a mí también me ha encantado estar aquí y muchas gracias por darme la oportunidad Nada, estamos aquí de para eso. Yo, hablar si y a mí me tú, encanta hablar de libros. si tú en el futuro saca algún libro y quiere pasarte por aquí o cualquier cosa, o quiere que charlemos otro ratito de romántica, de tal, de cual, que yo de romántica estoy un poquito pegado, pero algo he leído, pues charlamos cuando tú Sí, quieras, ¿vale? vale, pues mira qué bien. ¿Qué más quieres tú añadir? ¿Quieres añadir algo más? No, ahora no se me ocurre nada. ¿Has dejado algo en el Ya, tintero? es ¿Te que has hemos dicho quedado con tanto que ganas? ya, sí, hemos dicho tanto que ya creo que no queda nada por decir que te diga ahora, no sé. Pues nada, pues bueno, a seguir escribiendo y a seguir disfrutando de la vida, ¿vale, Raquel? Sí, Un placer, un saludo a tu madre, a tu abuela, a la gente que pueda ver esta entrevista y muchas gracias e invito a la gente joven como tú a que también puedan pasarse por aquí y echar el ratito conmigo, que yo me siento más joven cuando viene gente joven y me lo paso fenomenal. Muchas gracias, Raquel, un abrazo y a cuidarse, ¿vale? a ti, Hasta luego. gracias.